Hola, muy buenos días a todos quienes se están sumando a esta transmisión temprano en la mañana, cuando son las 11 de la mañana del 18 de marzo del año 2021. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de este ciclo de conversaciones organizado por Tompkins Conservation Chile. Este ciclo de conversaciones se inició hace más de un año con la intención de escuchar distintas miradas y perspectivas en relación a lo que está pasando tanto en Chile como en el mundo y sobre todo la relación que hay con el tema profesor, académico, doctor, y vamos a conversar sobre el mar, las ballenas y mucho más. Rodrigo, ya te veo en cámara, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este ciclo de conversación organizado por Tompkins Conservation Chile. Bien, ¿y tú, Pablo? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho muy bien. Qué bueno. Antes de iniciar la conversación, me gustaría presentar al invitado del día de hoy. Se trata del profesor Rodrigo Juque. Rodrigo Juque es biólogo marino, doctor en ciencia y académico por la Universidad Austral de Chile. Y además, Rodrigo es presidente de la ONG Centro Ballena Azul. El Centro Ballena Azul es una organización, digo, dedicada a la ciencia aplicada para la conservación marina, con un enfoque en mamíferos marinos como especie paraguas y bandera. La información generada tiene el propósito de impulsar estrategias de conservación, manejo, educación ambiental y desarrollo sustentable. Profesor, muy bienvenido a este ciclo de conversación organizado por Tompkins Conservation Chile. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo, y gracias a Carolina Morgado por invitarme originalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, parte de la intención de esta invitación tiene que ver con una publicación que surgió durante el mes de febrero, una publicación que dio la vuelta al mundo. Suele pasar de que cuando se habla de Patagonia en el mundo, más bien se vislumbra el espíritu prístino, salvaje, de una naturaleza todavía muy viva, pero la información que publica el estudio que desarrolla, entre otros profesores, también el profesor Rodrigo Juque, cuenta una historia totalmente distinta. ¿Qué nos puedes contar de este estudio y lo que está pasando en el mar de la zona de Patagonia Norte? Sí, uno piensa, cuando piensa en Patagonia, piensa lugares pristinos, glaciares, eh, y cero influencia humana. Pero nosotros hemos estado navegando ya más de 20 años en toda esa zona y hemos visto cómo ha ido cambiando. Lo que originalmente era algo así, eh, ha estado modificándose y año a año incrementa la actividad humana. En el particular, por ejemplo, el 2003, cuando nosotros hicimos los primeros sobrevuelos en la zona, y pudimos describir la zona de Patagonia Norte en particular como una de las áreas más importantes de alimentación y cuidado parental de las ballenas azules, una especie en peligro de extinción. Todos pensaban que estaba destinada a extinguirse porque no había probabilidad de que se encontrara un macho con una hembra en todo el Océano Pacífico. Bueno, aquí nosotros en Chile, probablemente la gente que vive ahí, los pescadores, etcétera, habían visto muchas ballenas, pero no se sabía que eran las ballenas azules las que estaban tanta gente tratando de buscarlas. Así que teníamos nosotros un regalo magnífico. eh, y nosotros llegamos a Melinca a trabajar, tuvimos 9 años trabajando en Melinca todos los veranos, 3 meses cada vez durante los veranos australes. Y, y vimos cómo la industria salmonera en particular, empezó a agarrar vuelo fuerte. En esa época vivían en una casa arrendada, años después tenían un edificio completo, y ahí empieza a poblarse toda la zona de Aysén, del archipiélago de los Chonos, con muchísimas, eh, con muchísimas balsas jaula, y toda la industria empieza a expandirse. Y por supuesto, pues como están en el mar, tienen que transferir personal, gente, los peces mismos que ahora los llevan vivos en los wellboats, etcétera. Y no fue hasta que se liberó, mientras nosotros continuábamos la investigación, nos fue hasta hace poco que se liberó una información súper importante que antes costaba mucha plata, que era las rutas y el tráfico marítimo en definitiva. Ya Esa información, Pesca. esa información la entrega Cernapesca. Cernapesca es quien publica este flujo de barcas, esta fauna de barcos, digamos, de la industria salmonera. Sí,
Sí, y por fin, eso se estaba monitoreando con el sistema ICE, que es un Automatic Identification System que envía señales satélite de todos los tráficos de embarcación. ¿Ya? Y si bien esa información eh, era súper relevante, finalmente se libera el año 2019, nosotros pudimos acceder a esa y lo que pudimos hacer fue sobreponer la información que teníamos nosotros de movimiento de ballenas con transmisores satelitales, que también fue la primera vez que se hizo en el hemisferio sur, y pudimos darnos cuenta con mucho espanto en un primer video que pudo desarrollar el primer autor del paper, que es Luis Bedriñana, mi colega Luis, hizo eso y quedamos así impactados de cómo efectivamente pudimos conseguir una semana de datos y sobreponerlo con la mejor ballena que tenía muchas transmisiones, porque quedó muy bien instalado el transmisión satelital, y eso nos dio cuenta de todo lo que tenía que hacer esa ballena para tratar de evadir, para tratar de buscar alimento, encontrar alimento. Son animales inmensos que necesitan mucha energía al día, pero tienen por encima de ellas eh, una, una ruta 5 sur, y ellas básicamente están tratando, se nota muy claramente cómo trata de evadir permanentemente eh, esas rutas de navegación. Este estudio se publica en el Scientific Report de la revista Nature, un medio muy prestigioso a nivel científico. Uh El -huh. impacto que genera es internacional. Mm. La visualización del territorio comprendido entre Puerto Montt y Aysén en cuanto a su mar como una carretera con atochamiento Sí. es realmente como difícil de ver porque, bueno, nosotros no vemos debajo del agua cotidianamente, Mm. pero es una realidad. Y también cuando uno ve el video, y en esto quienes nos están escuchando y no han visto este video, esta animación, Mm. que superpone el movimiento de la ballena con el movimiento de esta fauna de distintas naves y embarcaciones de vocación industrial, pues bien, ahí se puede ver y también, creo yo, sentir el estrés que tiene la ballena para hacer la circulación sobre la cual depende su propia existencia. Es muy fuerte la imagen. Sí. Esto se publicó en febrero y estamos casi llegando a abril. ¿Cuáles han sido las reacciones, Rodrigo, de este estudio, sobre todo en cuanto a los principales aludidos de la industria salmonera? Mira, eh, ha sido a mi juicio un poco lento todo esto. Lastimosamente, coordinar a todos los involucrados dentro de este tema involucra tener un equipo armado para tener muchas reuniones, empezar a diseñar alternativas, propuestas de resolución de ese tema. Eh, estamos en paralelo nosotros desarrollando o tratando de armar una suerte de grupo científico o consorcio científico que nos permita, eh, no es que esté llorando, es que tengo una astilla en mi ojo Ya. desde ayer porque le estoy haciendo una casa en el árbol a mi hija, ya ya me martillé Ah, el ya. dedo, así que no piensen que estoy llorando, simplemente es la astilla que tengo acá. Eh, y este grupo internacional, o sea, nosotros tenemos que visualizar esta cuestión. Si nosotros resolvemos el tema o tratamos de resolverlo en Chile, inmediatamente al salir de la zona económica exclusiva y las rutas de navegación que se desarrollan en esa zona, empieza a ser un problema ya de aguas internacionales, así que tenemos que subir este tema a la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, para que establezca directrices a las grandes embarcaciones, que son las más problemáticas, por lo demás, porque son muy rápidas, muy poderosas, muy grandes, y el tema del choque de embarcaciones con ballenas es un tema que no tenemos bien dimensionado a nivel global. No es que en Chile estemos atrasados, a nivel global no sabemos cuántas realmente están siendo impactadas y muertas por las embarcaciones. Ahora, en Chile podemos hacer algo, pero este esfuerzo tiene que ser completo. Ya estamos trabajando con un colega que ha logrado grandes cosas en Panamá, por ejemplo, y en Costa Rica, para ordenar el tráfico marítimo. El canal de Panamá, tú sabes, esa sí que no es 5 sur, esa es, no sé, de autopista de Estados Unidos, de 12 pistas por lado.
Eh, y él logró bajar considerablemente la superposición entre las ballenas jorobá que se reproducen en el Golfo de Panamá y la ruta de navegación de los barcos que van entrando hacia el Atlántico o desde el Atlántico hacia el Pacífico. Entonces se pueden hacer cosas. Y en Chile, bueno, estamos harto más lentos, pero hay que hacer numerosas propuestas para, por ejemplo, disminuir la velocidad de navegación. Esa es una cosa. Otro es establecer cuáles son las rutas donde potencialmente habría más problemas, especialmente en la navegación nocturna, que no se ve lisa y llanamente una ballena y no hay sistema que permita detectarla hoy por hoy con confiabilidad. Lastimosamente las ballenas en la noche se alimentan más cerca de superficie, por tanto están mucho más expuestas al choque con una embarcación. Ya tenemos ejemplos de mortalidad de ballenas azules en la zona. Entonces tiene que ser un esfuerzo mancomunado entre la Armada, Chile, la subpesca que apoye, Cernapesca, y por supuesto la industria y también los armadores marinos, las empresas, las navieras, etcétera. ¿Ya? Tenemos que tratar de conformar un equipo y una mesa de discusión en la cual estemos todos enfocados hacia el objetivo de minimizar que es uno de los problemas, ¿ya? No es el único. Este tema este verdadero flujo de embarcaciones asociadas a la industria que se interponen en el curso natural de las ballenas es una complejidad. Uno podría pensar rápidamente porque un barco puede atropellar a una ballena y generarle heridas o peor aún la muerte. Sí. Aunque es también una cosa para preguntarse hasta qué punto las heridas son tan catastróficas que condicionan una vida de muy mala calidad, casi una letanía hasta llegar definitivamente a la muerte, o derechamente la muerte propiamente tal. Y por otro lado también te quería preguntar por cómo esto interviene en el registro acústico de los bichos de las ballenas, porque además del movimiento está el ruido que generan todas estas embarcaciones. Por ahí leí, y corrígeme si me equivoco, por favor, que incluso el ruido de las embarcaciones altera la comunicación entre las ballenas y se ha producido que una madre pierda a su hija, por ejemplo. Cosas de Claro, ese tipo, ese nivel de tragedia. claro, las ballenas azules son uno de los animales que emiten más poderosos cantos o más poderosas llamadas en el reino animal. Ya, acústicamente son poderosísimas, tienen el decibelaje de un Jumbo 747 en la pista a punto de despegar con las turbinas a full. Ese es el decibelaje que alcanzan, 190 decibel. Es mucho, ¿ya? Y en el agua transita mucho, mucho más lejos el sonido. Ahora, el problema es que las grandes embarcaciones emiten ruido también en la misma frecuencia en la cual, en el rango de frecuencia en la cual las ballenas azules también se comunican. Entonces, como estar, ponte en la Alameda en algún momento del día con todas las micros, toda la gente gritando, los bocinazos, etcétera, y una persona acá comunicándose con el del frente, básicamente no puedes decirle ven acá a comer, tienes que gritar. ¿Ya? Y ojalá que en algún momento baje un poquito ese ruido para que efectivamente el mensaje sea transferido al receptor. Um, en Estados Unidos, en el Atlántico, pusieron unas boyas y modelaron el cómo el sonido se propagaba de una embarcación entrando a un área protegida, justamente para una población que está súper, súper afectada, que es la ballena franca del norte. Quedan menos de 300 animales. Trataron de hacer todos los esfuerzos, pero es impresionante como cuando pasa un buque, ¡pum!, explota en sonido ese lugar y las señales acústicas de las ballenas quedan total y absolutamente cubiertas por este ruido poderoso de los grandes embarcaciones, especialmente los más grandes. Ya el sonido de la hélice que produce un proceso que se llama cavitación, que hace explotar burbujas, con el agua, al producir esta sinergia entre el agua y la gran hélice y los tremendos motores, generan ruidos que claro, elimina toda posibilidad de comunicación.
¿ya? En esa gráfica, en ese video que se hizo tan viral, ahí está todo lo que está en la base de datos. Sin embargo, no están las grandes embarcaciones, porque eso no está en la base de datos, la base de datos internacional, esa sí hay que comprarla, ¿ya? Son los barcos Pero, que registras en la pesca. Eso es lo que se ve. claro, claro, así que Eso, solo eso. si hacemos ese trabajo de nuevo, comprando los datos ICE de las embarcaciones internacionales, eh, yo pienso que esto podría ser un poquito más espantoso de lo que ya es. Así ¿A que quiénes? Entiendo afortunadamente que está trabajando Susana Bacán, eh, tratando de averiguar cuál es el impacto. Estamos colaborando con los datos de satelitales, más los datos de acústica, y ver cuánto impacto cada buque podría producir en un mapa acústico de la zona. ¿Ya? Eso también demora. Nosotros siempre estamos demorados los científicos en cuanto al desarrollo de las amenazas, de los impactos que vienen afectando a estos animales hace mucho tiempo. Estamos muy, muy lentos, lastimosamente. a quienes se están sumando a esta conversación, estamos en un nuevo capítulo del ciclo de conversaciones organizado por Tompkins Conservation Chile. El día de hoy estamos conversando particularmente con Rodrigo Juque, quien es biólogo marino y además doctor en ciencia, académico de la Universidad Austral de Chile y presidente de la ONG Centro Ballena Azul, uno de los autores que integró la publicación que se conoció para todo el mundo durante el mes de febrero, asociado a la superposición entre el tráfico de naves pesqueras en la Patagonia Norte y el movimiento de la ballena azul. Insisto, vean el video quienes no lo han visto, una animación muy elocuente, muy nítida del estrés que vive la ballena tratando de sobrevivir. ¿Por qué la ballena es tan grande y come una cosa tan chica? Eh, y cómo es, digamos, el flujo de movimiento de la ballena para atender su necesidad de alimentación. Es una, es una estrategia muy inteligente por lo demás. Ya, el animal más grande del mundo se alimenta de krill de este porte. ¿Ya? Euphosia valentini principalmente, hay que detallar un poquito más, y es súper específica en su alimentación, solo come krill, de lo que sabemos. En otros lados un poquito de otras, eh, langostino, ¿ya? Pequeño. Pero es una estrategia inteligente porque eh, mientras más abajo en la cadena trófica, ¿ya? Hay más energía. ¿Ya? Y en ecología se habla de la pirámide energética. ¿Ya? Las plantas tienen una cantidad de energía que la transforman desde el sol directamente, y solo el 10% sigue a la siguiente eslabón de la cadena trófica, que sería en este caso los que se alimentan del fitoplancton en el mar, que es el zooplancton, que es el krill. ¿Ya? Y después el 10% de eso llega un poquito más arriba de los que se están alimentando esos peces y en este caso la ballena azul. Así que la ballena azul atina a alimentarse de bajito en la cadena trófica para poder alimentar esas 2 a 8 toneladas que necesita día por día, para poder estar bien. Y es muy eficiente, es muy eficiente. El problema estaría si es que el zooplancton cae. ¿Ya? Como se está viendo en Antártica, la disminución del krill antártico, eso va a hacer cambiar las cosas considerablemente. Sí, te pregunto por lo de la comida, porque cuando uno ve las imágenes de la superposición entre las naves y el movimiento de la ballena, que en principio es para buscar alimentación, entiendo, y si no, corrígeme por favor. Eh, bueno, es un bicho enorme, cualquiera se sensibiliza, vemos las trabas, y lo otro que, como, ¿cuál es el impacto del estrés? Por ejemplo, te pregunto, ¿la ballena duerme? Y si es que duerme, ¿cómo descansa con este ruido que me imagino es bien permanente? Y además vive en la necesidad de tener que llegar a donde no puede llegar, producto de las trabas que te genera estar esquivando las naves, digamos. ¿Cuánto del estrés es importante en entender la calidad de vida del bicho? Uno dice, bueno, avistamos ballenas, qué bonito, pero es una ballena que está desesperada, viviendo una calidad de vida terrible y con ninguna perspectiva de mejora. Entonces, ¿cómo se vive eso? Sí. Y si es que la ballena duerme, y si es que sueña, cosas Sí, así, como el impacto sí, emotivo. duermen, pero como los caballos, apagan la mitad del cerebro, o sea, es una semiconciencia, ¿ya? Y lo que hacen
se mantienen muy cerca de la superficie, bajan un poquito, se quita la superficie, quedan acá, ¿ya? Y cada cierto rato, porque tienen respiración consciente, si una ballena azul la chocan y queda desmayada, no va a inspirar como nosotros. Si nosotros nos desmayamos buceando, nosotros inconscientemente vamos a respirar y nos vamos a ahogar. La ballena azul no, ¿ya? Entonces es una semiconsciencia y se mantienen así, soplan y se mantienen tranquila un determinado tiempo. Por eso hay mucho choque con veleros, con embarcaciones a vela. En las carreras estas grandes de transoceánica, cuestiones, un porcentaje considerable choca con ballenas y se rompen mil pedazos, porque esos son muy delgaditos esos veleros. La carrera de las Américas, cosas por el estilo, siempre andan diciendo que tienen problemas con las ballenas en la noche. Eh, Así que claro, si tú estás semiconsciente, duermes un poquito y generalmente te está pasando una embarcación muy cerca, te alerta y tratas de evadir. Y eso te hace invertir energía, ¿ya? Energía que debería estar invirtiendo en bucear a 200 metros. Eso no es una carga fisiológica sencilla. Ya nosotros somos un desastre versus una ballena azul, o mucho más versus un cachalote que tiene capacidad impresionante de buceo. Entonces tienen que destinar energía a eso otro. Entonces, efectivamente, se les baja la calidad de vida, tienen que invertir energía en otras cosas. Aquí recordemos también, vienen mamás con sus crías antes del destete. ¿Ya? Si un barco choca con una mamá que está dando de lactar a su cría, es muy probable que esa cría tampoco llegue a término antes del destete. El destete es cortito, ¿eh? Desde el nacimiento al destete son 6 meses solamente, y ya es independiente la cría. Pero si en esos 6 meses no logra aprender y no logra nutrirse con la leche de la mamá y aprender a bucear y a conseguir alimento en esta zona que la mamá le mostró, mira, ven acá, Patagonia Norte, esta es nuestra zona de alimentación, esa cría también va a morir, ¿ya? Y así, o sea, lo que tenemos que hacer ahora en Patagonia es elevar los estándares y darles el respiro a estos animales para que puedan seguir recuperándose poblacionalmente, ¿ya? Sí, Después de lo que nosotros hicimos, que es cazarlas hasta casi extinguirlas. hablemos un poco de eso de como nivelar, mejorar los estándares y hasta dónde se puede, digamos, que uno podría decir, bueno, regulemos la velocidad de las naves, monitoreemos dónde están, digamos, los flujos de ballena en relación a las necesidades que tiene la industria, si se quiere entender eso como una necesidad. Entonces, digamos, uno podría regular mucho toda esta historia y monitorear mucho toda esta historia y hacer la fiscalización para intentar de que esto resulte. Pero también llega un momento en que el cuestionamiento tal vez se obliga más profundo y discutir en relación al modelo de desarrollo, la necesidad de ciertas actividades económicas y los impactos que tienen más allá de lo que dura una vida, un siglo o 2 siglos, digamos, una perspectiva un poco más ecológica del territorio, tanto terrestre como marítimo. Douglas Tompkins tenía una frase que era muy buena, que era así como, no existe la manera correcta de hacer lo incorrecto. Entonces, te pregunto, ¿hasta dónde ves compatible que el control que la tecnología podría ofrecer podría, digamos, ser una herramienta efectiva para la conservación de las ballenas? Sí, sí, es un tema delicado. Efectivamente, como hablamos, este no es el único problema. A mí me preocupa mucho el efecto ya más a nivel ecosistémico que podría estar teniendo una industria tan grande y tan desplegada en todo el territorio patagónico, eh, con miras a incrementar aún más, sin haber pensado todavía en cuán importante es que esa palabra que se usa tanto, que sustentabilidad, efectivamente opere. O sea, se están destruyendo ecosistemas completos, hay zonas considerables de anoxia, o sea, no hay oxígeno, no puede haber animales que necesitan oxígeno para vivir en una columna de agua. ¿Ya? No hay oxígeno disponible. Y esos productos de justamente la instalación de una industria productiva en sectores donde no hay recambio de agua y por tanto no puedes tener eso ahí. Entonces se ha hecho mucha vista gorda respecto de esto y las consecuencias para el funcionamiento de los ecosistemas es potencialmente dramático.
Y a eso yo creo que es lo que deberíamos hacer. Nosotros necesitamos que Patagonia siga funcional, porque Patagonia no es solo linda. Patagonia no es solo, puede volver a ser algo pristina. Patagonia, estamos viendo ahora que no es solo un regalo para Chile, no es solo un regalo para las ballenas, es un regalo para el mundo, desde la perspectiva de las capacidades que tiene Patagonia para justamente absorber carbono atmosférico, y ahí nos metemos al temazo, que es el cambio climático. ¿Ya? De todas maneras, hemos insistido mucho nosotros en este ciclo de conversación de que la madre de todas las crisis es la crisis de extinción de especies que estamos viviendo. La Organización Mundial de la Salud incluso destacó que la pandemia y su origen tenía que ver con esta forma de hacer vida en relación con las otras formas de vida, que era muchas veces arbitraria, agresiva, que estaba generando un daño en la otra forma, en la otra especie severo y en muchos casos incluso irreversible. No obstante, parece ser que la concepción de esta crisis más está tendiendo a que la va a solucionar la tecnología. Digamos, uno dice pandemia y uno piensa en guantes de plástico, en mascarillas, en respirador automático, en vacunas que se hacen en un laboratorio, sin desmerecer nada, pero sí como la tendencia a ver las soluciones basadas en la naturaleza, por además un discurso que promulga mucho la ONU, pareciera ser que está entre ser un discurso y una realidad, o está avanzando para ser una realidad, pero también desde lo instrumental que es un discurso, y bajo esta palabra súper usada, recuerdo al Dallas que también, bueno, recuerdo al Dallas, también decías la sustentable, bla, 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 bla. Como que era este decantamiento de mucho palabrismo. ¿Qué opinión te merece a ti lo que está pasando? El despertar de entender que estamos en una crisis de extinción de especies, si es que es tal, existe, y si es que no existe, ¿por qué? Sí, o sea, sí, las tasas de extinción son muy superiores a las que se han podido analizar en el registro fósil, etcétera. Estamos órdenes de magnitud por arriba de eso, ¿ya? Y más allá de la disminución de la biodiversidad desde esa perspectiva, ah, es, es preocupante que cuando eliminas una especie, esa especie pudo haber sido tan importante para ese sistema, que el sistema también se cae. ¿Ya? Eso se denomina especie clave o especie dominante en ecología, que hace que el sistema cambie y se vuelva un sistema pobre en lo que opera, como operaba. ¿Ya? Yo veo con cierta esperanza todavía, no sé, veo a mi hija, eh, eh, y ya yo le cuento, obviamente, y le meto cosas en la cabeza, pero no solo mi hija, veo muchos niños, las nuevas generaciones, súper comprometidas, súper cambiados. Ha llegado el mensaje. Yo creo que la generación que viene después de nosotros ya tiene el chip cambiado. ¿Ya? Todavía siguen algunos que insisten en que la cuestión del crecimiento económico tiene que ser eterno, etcétera. Y ya sabemos que ya eso no puede. Una niñita de 16 años, o sea, que tenía 16 años, eh, ¿cómo se llama? Greta, eh, se paró ahí al frente de Donald Trump, se paró al frente de todos los presidentes y les dijo, paren. Y eso yo aplaudí cuando vi esas cosas. Ese tipo de cambio, ese tipo de movimiento, ese tipo de discurso centrado en ciencia, ¿ya? Muy informado, es súper importante. Y veo que vamos para allá. Y eso es súper bueno. Ahora, la pregunta es, ¿estamos a tiempo para revertir lo que se hizo por demasiado tiempo? Y eso es lo que me preocupa, a mí mucho. Sí, de todas maneras, la gran pregunta es si estamos a tiempo. Vemos que la crisis de extinción de especies es una realidad y si bien hay mucha gente que está cambiando la conciencia, dando de que hay una consideración que va más allá del afán humano y su actividad económica, también persiste todavía la sensación de que la tecnología va a solucionar los problemas. La contaminación ambiental se resuelve con una aspiradora, la contaminación del mar se resuelve estableciendo distintos canales, digamos, que la tecnología va a subsanar para que nadie tenga problema con nadie. Una cosa bien curiosa. Y lo otro que también es curioso, de que la ciencia usa la tecnología justamente para demostrar lo contrario, de que tenemos que buscar, digamos, soluciones basadas en la naturaleza para componer el ecosistema, más que introducir tanta tecnología.
¿Cuál es el rol que tiene la tecnología en el desarrollo de la ciencia y cómo la ciencia contribuye a la conservación? Sí, es súper De- importante eso. Generalmente, habitualmente, bueno, los científicos somos niños, en realidad, a veces egoístas desde la perspectiva de querer resolver una pregunta que uno tiene muy, muy propia y muy válida también el poder responderla. Sin embargo, yo hace mucho tiempo me di cuenta de que teníamos que poner la ciencia al servicio de la conservación, teníamos que respaldar las cuestiones, porque el movimiento ambientalista en algún momento empezó a tambalear y eran puras campañas, pero no había Ujú. base, ¿ya? Y varias organizaciones sustentaron eso. De ahí, bueno, la historia del ambientalismo es grande y hay cosas maravillosas, pero también hay cosas feas. Pero yo sentía que teníamos que hacer buena ciencia para poder con antecedentes poder cambiar las cosas. Ahora, eso es lento, la ciencia es lenta y la ciencia está súper subfinanciada en Chile y por tanto no puedes mantener equipos, no puedes tener la tecnología que tienen, qué sé yo, los gringos. Eh, Cuesta mucho, mucho. A mí me costó 10 años conseguir los fondos para poder implementar el sistema de transmisores satelitales y aprender a usarlo y poder hacerlo acá en Chile. Nos costó 10 años que hace 10 años podríamos haber sabido realmente cuál era la ruta de navegación y haber puesto al tiro, aquí no se ponga. Aquí es importante acá un área marina protegida. Pero en esa época, hace 10 años, las batallas a nivel de gobierno eran brutales, no se quería aceptar absolutamente nada. DAG lo vio, eso, lo vivió en carne propia. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos un vuelo con DAG por la costa de Chiloé, mar interior, para ver ballenas. Y también tengo un recuerdo lindo de él, no sé si te pasó lo mismo, pero da como que veía a través de tus ojos y era transparencia máxima ese hombre. Eh, y me acuerdo de esas batallas que teníamos. Oye, pero esta zona es importante. No, no importa, porque esta zona es para la producción. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que lo que tú mencionabas, Pablo, de las soluciones basadas en la naturaleza. Eh, es que la naturaleza es infinitamente más sabia que nosotros, porque nosotros no destinamos los recursos, el tiempo o las capacidades que tenemos en Chile para poder entender cómo funcionan nuestros sistemas, nuestros ecosistemas, ¿ya? Pero de a poquito, y entre muchos esfuerzos de diferentes investigadores a nivel nacional, nos hemos ido dando cuenta de que Patagonia efectivamente es una zona tan relevante para sacar el carbono de la atmósfera y sumirlo a profundidades, secuestrarlo, que se llama. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Estamos barriendo básicamente el CO2 que sacamos de los dinosaurios en petróleo y ahora estamos tratando de barrerlo debajo de la alfombra. Al menos eso es una solución de lo más patente, hasta que la tecnología venga y nos permita hacer una regulación de todos los aerosoles. Es casi imposible a las escalas que requiere esta cuestión, y mucho menos con el entendimiento que tenemos de cómo funcionan los sistemas. Y por tanto, tenemos que meterle fuerza a estudiar cómo funcionan estos sistemas y cómo cuidamos estos sistemas. ¿Ya? Las ballenas por sí mismas son una máquina de absorción de carbono fantástica, ¿ya? Además de generar productividad primaria que las plantas, tú sabes, toman el CO2 y emiten oxígeno. ¿Ya? De 2 respiraciones que hemos tenido en esta conversación, el 50% una de esas vino del mar. Entonces, todos tiramos toda la basura al mar, sacamos todos los peces, eh, matamos a todas las ballenas. Entonces, Dios mío, ya estamos en el siglo XXI. ¿Cómo vamos a seguir tan brutos de que no podemos entender de que nos estamos auto mutilando? de, to- de todas maneras, y la ciencia colabora mucho a visibilizar el impacto. Yo creo que la misma imagen de la ballena esquivando las naves es bien decisiva, y esa es una imagen que hasta hace poco no existía. Aquí en Chile, Rodrigo, probablemente el Centro Ballena Azul son pioneros en el monitoreo de ballenas azules. Cuéntanos un poco cómo es técnicamente esto el monitoreo, cómo es, entiendo que es una aguja que se pone en la piel del animal, cómo es el proceso para insertar este transmisor satelital
y cuáles son las dificultades que tiene una vez implementado en el animal este sistema de rastreo. El transmisor es una tecnología que la fueron desarrollando en Estados Unidos. Nosotros justamente en el 2004 pudimos concretar la venida del que más promovió y desarrolló esa tecnología, que es Bruce Mate, el doctor Bruce Mate, que también es parte del paper, de la publicación. Y Bruce fue el primero que trajo, que tenía los fondos para poder hacer esto, e involucra seguir a una ballena, ¿ya? Y a través es un disparador de aire comprimido, dispara este dardo que tiene todo el sistema de seguimiento. Tiene una antena y tiene un switch salino. Cada vez que no hay agua en ese switch, la cuestión emite a satélite y tira señal de posición, y tenéis que tener al menos tres satélites en órbita polar, que son estos de Argos, con el propósito de que te triangule la ballena. Y después esa señal te la mandan está disponible en el sistema. Ahora, el tema de este transmisor que queda en la capa de grasa es básicamente, si nosotros pensáramos pero ¿cómo es la que disparan a una? Bueno, es básicamente la aguja de una jeringa de insulina, ¿ya? En su longitud y en su grosor respecto del tamaño de una ballena azul. O sea, es menos que un piercing. Y se llevan esto, las ballenas, y transmisión cada vez que salen a la superficie, y nos da la información de por dónde se están moviendo, en qué zona se mantienen más tiempo alimentándose, cuáles son las rutas y los tiempos que usan estos animales para migrar. Acordémonos que las ballenas azules pasan el verano acá en Patagonia Norte y después migran, y ahí descubrimos también con los transmisores satelitales que iban a Galápagos. Y unos transmisores que teníamos que eran más cototos, también nos mandaron información de los buceos, ¿ya? Así que puedes también modelar cuál es su comportamiento en la columna de agua, ¿ya? Y nos dimos cuenta que en Galápagos también se alimentaban. Nosotros pensábamos que íbamos a encontrar la zona de reproducción de las ballenas azules, que nadie en el mundo sabe dónde se reproducen, ya que es la próxima zona que tenemos que encontrar ya para poder cuidarla. Y nos dimos cuenta que estaban buceando 500 metros, que es casi el récord de la ballena azul en Galápagos, que también es muy productivo. Así que potencialmente se están reproduciendo y también se están alimentando en esa zona del trópico. Y este transmisor que se le inserta a la ballena, ¿lo pierden en el tiempo? ¿Cuánto Sí, dura? ¿Pasa es, el rastreo? ¿Cómo es esta parte? es como cuando te clavas una espina, ¿ya? El cuerpo mismo se encarga de encapsularlo y lo elimina y cae. Nuestro récord fueron 210 días en un animal, así que casi logramos el ciclo completo anual, que hubiera sido muy bueno. Hay otro récord en un cachalote, creo, que duró año y medio transmitiendo. Así que se supo qué es lo que hizo en un año y medio ese animal, pero también puede durar 15 días, o no transmitir siquiera, porque en el impacto del disparo puede romperse la antena, y ahí se te fueron $4.000. Entonces, eh, es ¿Cada un... transmisor vale eso? ¿4.000 Sí, dólares? 4.000, Ya. y de ahí hay que pagar cada transmisión. Argos no te cobra papitas fritas por la información, son $14 por transmisión. Y estamos Cada hablando de... punto son 14 dólares. Claro, y de esa, si vamos al video y ustedes ven cuántos puntos del movimiento de la ballena hay en una semana, es harta plata. Bueno, es Mm, harta plata, pero si uno, tal vez esto va a sonar frío y instrumental mm, y mercantilista, pero si uno hiciera el cotejo de cuánto vale una ballena para el ecosistema y los servicios que presta, mm. tanto en vida como en muerte, bueno, hasta dónde estudiar su preservación sería un costo bajo, digamos, Mm. en consideración incluso de los 4.000 dólares por transmisor y los 14 dólares por punto de Sí, sí, la emisión. ¿Y estos sí, puntos te llegan al teléfono? ¿Tú en tu teléfono celular tienes movimiento de ballena, digamos? sí, se puede revisar cuando hay señal en Chiloé, ¿Ya? y así la hemos encontrado al día siguiente, una semana después o un mes después, la hemos encontrado
yendo a los lugares mirando el celular. Entiendo. Una de las cosas que estuve leyendo dentro de la descripción del trabajo de Centro Ballena Azul es la perspectiva de la ballena como una especie de paraguas y bandera. Mm, También leí por ahí la expresión de la ballena como una embajadora del mar. sí, Algo comentaste en relación al aporte que ejerce la ballena como captador de carbono, de lo que nosotros emitimos, ensuciamos y todo. Pero mm, si pudiéramos profundizar un poco más en el rol de la ballena en torno al ecosistema marino y también terrestre. sí. Sí, pues este es un tema que viene no es tan nuevo, lleva 10 años desde las primeras publicaciones en torno a la capacidad que tenían las ballenas para refertilizar la capa fótica. La capa fótica es la zona donde llega la luz en el mar, ya porque se va atenuando a medida que va a la profundidad, no más de 100 metros, es como lo que se considera la capa fótica. Y es donde se produce justamente los bloom o los crecimientos algales, el fitoplancton, en definitiva. ¿Ya? Por debajo de eso, fotosíntesis no puede haber porque no hay luz. Entonces, la ballena, lo interesante que los investigadores norteamericanos desarrollaron con datos en el Golfo de Maine fue justamente la cantidad, o sea, que hicieron fue midieron cuál era los nutrientes que eliminaban las ballenas al defecar, ¿ya? A lo que se denomina la pluma fecal. No es que una ballena vaya nadando y genere un submarino gigante que se hunda, no, es una pluma fecal, es como un eh, muy diluido, ¿ya? La feca es muy diluida y por tanto ellos midieron esa cuestión y se dieron cuenta que habían muchos micronutrientes y nutrientes súper esenciales para que usa el fitoplancton para justamente crecer. Entonces la ballena come en profundidad su zooplancton o sus peces, sube a superficie y antes del siguiente buceo defeca, ¿ya? Y produce una pluma fecal que pues, se va dispersando y puede alcanzar varios decenas de metros esta pluma fecal, ¿ya? Y esa pluma fecal tiene los nutrientes esenciales para que haya un nuevo florecimiento algal. Entonces, si tenemos 200, 300 ballenas alimentándose y defecando, etcétera, de repente se dieron cuenta, chuta, las ballenas están haciendo que este sistema sea productivo, ¿ya? Porque si no hay nutrientes, si el primer bloom usa todos los nutrientes, ¿ya? Eso se lo come el zooplancton y después se lo come la ballena, se cierra el ciclo. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Pero no, la ballena refertiliza, así que son como los agricultores del mar. Eh, con eso está produciendo más fitoplancton porque le está entregando a través de sus fecas nuevos elementos para crecer. Pero la ballena además es un animal de larga vida, mínimo 75 años para una ballena azul si es que no la choca un barco, o no se enreda en una red, o no traga plástico, etc. Más de 100 es muy probable, y hay ballenas en el hemisferio norte que se ha determinado que viven más de 200 años. ¿Ya? Wow. Así que 200 años están haciendo esto, ¿ya? Comiendo y defecando, fertilizando, pero además van creciendo, ¿ya? Y van albergando más carbono. Tienen una cantidad considerable de carbono en sus cuerpos, un animal. La ballena azul pesa más de 200 toneladas, ¿ya? Así que durante toda su vida van incrementando, van produciendo cría, ¿ya? Y finalmente cuando llegan al término de su vida, generalmente flotan un rato luego de la descomposición que comienza, los gases, etcétera, y de ahí se van a profundidad. Y ahí se llevan con ellas las 200 toneladas para abajo. Entonces, y en ese fondo marino donde quedan, se producen unas comunidades ecológicas que casi solo dependen de las ballenas, que están animales que están esperando que les caiga una ballena, por favor. Y esas comunidades ecológicas que se forman a miles de metros al fondo, eh, pueden durar hasta 50 años con un solo esqueleto de ballena. Claro, eso me imagino, un esqueleto debe ser abundante para las Sí, familias que esperan en los fondos. sí, sí, sí. Eh, Cuando hablamos de la pluma fecal, estamos hablando de la pluma fecal de un animal que, según nos comentabas, come 8 toneladas de Sí. krill. Tú Ujú. decías que no es como un submarino pesado que cae así como un No, lingote, no. pero sí son sus buenos metros. Solo para entender la dimensión. ¿Se podría llenar una piscina olímpica con la pluma fecal, con la pluma fecal de la Sí, ballena? Estamos hablando de qué dimensión sí, de seguro, la deja, si depósito. pone una ballenita en una piscina olímpica, ¿Ya? va a quedar rojita ¿Y llena? rápido. O sea,
Ya. Rojita porque comen zooplancton y el zoo tiene mucho betacaroteno y por tanto es naranjo rojizo, ¿ya? La feca de un animal que comió krill es rojiza. La ballena jorobada, en cambio, como también come peces, pero también come krill, la feca de esa es de una coloración más grisácea, cafezosa. ¿Ya? Y así, va fluctuando, pero según la disponibilidad que haya, pero la ballena azul que va a eso, hay, que se alimenta principalmente de krill, se ha incluso dicho que si nosotros recuperáramos las poblaciones de ballena, de lo que las mermamos a través de la industria ballenera, los océanos serían mucho más productivos. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros cuidar ahora, tratar de que la mortalidad que es nuestra responsabilidad, ¿ya? De una acción antropogénica, sea cero, no haya mortalidad asociada con nosotros, para que puedan empezar a recuperarse las poblaciones de aquí a 30, 40 años. Son de lenta reproducción además. Pero con eso estamos asegurando que ese servicio ecosistémico, si queremos valorizarlo hacia nosotros, pero ese rol que tienen en el ecosistema para refertilizar y hacerlo más productivo, pucha, estamos no solo ayudando a asumir carbono, sino que darle más productividad al océano, también para hacer pesquería sustentable, si es que eso es posible, ¿ya? Hasta que no se mete el mercado a empujar, a sacar y sacar y sacar. No, bueno, también comamos, pero comamos tranquilamente, explotemos más concienzudamente, en virtud de que hay un alza en la productividad, producto de que estamos cuidando bien estos sistemas. ¿Ya? Y por eso es tan importante establecer áreas marinas protegidas en toda esta zona y empezar a pensar en lo que se denomina ahora refugios climáticos, que es un tema súper interesante. No solo las ballenas son los responsables de sumir carbono, sino que sistemas asociados a los fiordos, las macroalgas son súper importantes y las estamos cortando en todo el norte, las están barreteando completamente. Tenemos que cuidar esos ecosistemas que son fuentes de biodiversidad y además tienen una tasa de crecimiento tan grande las algas que agarran todo el carbono posible y muy rápidamente. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar al menos esos tres elementos hasta que nos vayamos descubriendo nuevos elementos que sean importantes. Hace poquito salió que hay bacterias en los fondos oceánicos, gente del Ideal, del Centro Ideal y del Mussels, descubrieron que hay bacterias que están ayudando a esto. Tenemos que entender esos sistemas y recién estamos abriendo así una persianita a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Sí, a veces en consideración de la crisis y el avance, uno quisiera que fuera más rápido. Hemos hablado harto de Patagonia Norte y sumar y las dificultades que hay en relación a las amenazas que tienen las ballenas y la importancia que tienen las ballenas para el ecosistema. Te quería preguntar, obviamente estamos hablando ahora de Patagonia Norte, pero el mundo está todo conectado, es un ecosistema en sí mismo y Sí. parte de la necesidad es buscar acuerdos internacionales. Uh-huh. En Chile casi se realizó la Uh-huh. COP25, después se desplazó a Madrid. Uno de los focos que tenía en particular esa instancia internacional era atender la, la urgencia de proteger el mar de manera eficiente, establecer planes de conservación, lugares específicos de conservación y también planes de manejo. La sensación fue de que la COP no fue el éxito que podría haber sido y que los acuerdos internacionales más destacan por su complejidad y falta de resultados que por sus logros. ¿Qué opinión te merece todo este proceso de negociación política, de economía y de intento de conservación del medio ambiente? Sí, es delicado, es un tema triste. Yo tuve la suerte de poder haber participado de esa COP, pues fue la primera COP. Estábamos felices que iba a ser en Chile, iba a salir iba a ser más sencillo poder participar, pero de ahí cambió todo. Quizás hubiera sido diferente si se hubiera hecho acá, pero el concepto central es lo demoroso que es que haya una coordinación mental entre todos estos tomadores de decisiones en definitiva. ¿Ya? Según el gobierno de turno, sea Trump o sea Biden, ahora que volvió a meterse al sistema, es tan perjudicial que de repente eh,
se vaya todo hacia un polo y, y después potencialmente hacia otro, ¿ya? Pero la solución habitualmente está en la mitad. Pero hay que estar un poco más decidido para poder hacer realmente cambios ahora ya, si ya no hay más tiempo, ya hay información. Y es triste ver cómo se pelea por un punto, por una coma, cuando hay problemas realmente grandes que tenemos que resolver ya. Entonces hay que cortar el asunto con la espada de Damocles rápidamente y empezar a mover eh, recursos hacia resolver temas candentes, ¿ya? Como es justamente resguardar sectores tan fundamentales como la Patagonia, ¿ya? Y otros más, los manglares, los pastos marinos, esas son soluciones basadas en la naturaleza, pero no puede ser que eso no resulte hasta que no se discuta bien cómo va a ser el pago por el bono de carbono. ¿Ya? Tenemos ¿Qué te que ir un parece poquito más rápido. qué opinas tú de eso de los bonos de carbono, de pagar por contaminar y destruir una zona y plantar árboles en otra, toda esta relación de Cambarache? No, yo no creo no, o sea, no creo, no pienso que debiera ser de esa forma. Ah, usted quiere hacer explosiones nucleares, bueno, págueme 400 millones de dólares y yo se lo entrego. Le entrego un quintero, ¿ya? Para usted. No, yo creo que no es así. Yo creo que el cambio tiene que ser un incentivo para alguien que no hace nada o que no le interesa si en su zona le instalan un hotel, qué sé yo. Pero esa persona o ese país que quiera proteger ciertos ecosistemas sea incentivado, yo creo que es bueno, pero no pagar por hacer pedazos otro sistema. Eso ya no puede ser, no puede ser. Mm, sí, es como súper obvio, pero todavía sigue siendo un elemento muy profundo del debate el cómo Mm, generar permisividad para mantener un modelo de desarrollo que en sí, buena parte se basa en esta dinámica de que los recursos son infinitos y si es sí. que no, vamos a ver qué hacemos después. Ujú. Y versus los quienes efectivamente quieren conservar el medio ambiente, digamos. ¿Hasta dónde es compatible el modelo de desarrollo actual con la conservación de los ecosistemas? Del cual, Sí, por cierto, dependemos. sí, no, tenemos que llegar a un estado mental un poquito más alto. Somos bastante inteligentes como especie, se supone, pero hay tanta polarización en los discursos que se hace difícil. Somos brutos como especie humana, la verdad, si promediamos, ¿eh? Pero tenemos que realmente tratar de hacer, de levantar el conocimiento eh, para que las cuestiones cambien. Es súper importante que las nuevas generaciones logren hacer eso y después no nos recuerden como los que no hicimos nada. Claro, hay una frase muy terrible, pero quiero saber cómo la ves tú, si es cierto o no, de Arthur Schopenhauer, que dice algo así como, el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. El Laudato Si del Papa Francisco también se refiere mucho a la relación que hay entre los humanos y la casa de todos, donde por cierto incorporan otras formas de vida y establece una dinámica de culpa en cuanto a el humano y su forma de relacionarse con el entorno, en particular con otras especies de vida. Se habla de la crueldad, de la verdadera necesidad detrás de la, del castigo muchas veces de la vida de otras especies. ¿Qué opinión te merece estos comentarios, tanto lo de Schopenhauer como la perspectiva del Papa Francisco en cuanto a la casa de todos? Sí, no, la de Schopenhauer no te la pude escuchar porque como que se entrecortó, pero la otra sí. Te repito, dice, el Sí, hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. eh, sí, po. Sí, y el Papa, el reconocimiento. Sí, pues, o sea, en términos de mover masas, las diferentes religiones, eh, si todas se coordinaran, quizás podrían hacer cambios rápidos. Fue fue un comentario muy apropiado que yo hubiera esperado que hubiera venido mucho antes, ¿ya? Sin embargo, hoy por hoy
hoy por hoy las religiones, tú sabes, están bajando, porque ya nos estamos dando un poquito cuenta de todas las cosas que han pasado en el pasado, ¿ya? Y de cómo el humano cambia, ¿cierto? Según sea su conveniencia, lo mismo que con la política, si ya no hay mucho confianza, confianza en eso que te dicen o no. Por eso tenemos que basar las decisiones en la ciencia. Tiene que haber más científicos trabajando, tiene que haber más capacidades, tiene que haber más recursos, tiene que haber más eh, opciones para poder entender y para poder realmente hacer un cambio eh, que sirva, que sirva. Sí, hay muchas cosas que se financian y que no tienen mucho propósito, pero hoy por hoy ya necesitamos ciencia aplicada, dura y que se haga caso a las recomendaciones. Otra cosa que se comenta en relación a la importancia de la conservación tiene que ver con la educación ambiental. No sé, hay personas que pueden distinguir entre 5 logos de autos, pero no pueden distinguir entre 5 árboles distintos. Entonces, ese tipo de cosas también pasan. Yo tengo una hija de 1 año o 4 meses, y yo le digo cómo hace el gato y me dice miau, y cómo hace la vaca me dice mu, pero si le digo cómo hace la ballena, no me la dice, digamos. Entonces, Sí. ¿dónde crees tú que estamos en educación ambiental y cuánto de esto es una duda pendiente como sociedad? Sí, es que eh, todo tiene su cascada de consecuencias. Si no inviertes en generación de conocimiento, ¿qué vas a entregar? Vamos a seguir hablando de lo que sabíamos de las ballenas en los años 70, que ha cambiado completamente hoy por hoy. Entonces tiene que haber eslabones que se van completando y se va invirtiendo. ¿Ya? En la medida que haya más ciencia va a haber más educación. Hay muchos grandes programas que hoy por hoy requieren que se haga difusión y educación ambiental, lo que es súper bueno. Pero no puedes poner un programa de educación ambiental por sobre la generación de nuevo conocimiento, porque eh, vas a estar replicando, tiene que ser una cuestión un poquito bien pensada desde la perspectiva de, ok, esto, pero al científico se le obliga, ¿ya? Se le conmina, se le incentiva para que baje la información, para que pueda conversar, para que cambie su discurso mental también, que a veces son muy complicados, a veces los científicos para explicar las cosas, quizás haya que ayudar ahí también, y la educación ambiental es un tema súper bueno. Los niños, a mí cuando me hacen preguntas los niños a veces me han dejado así, eh, no puedo contestarte porque no sé, pero las mejores preguntas han sido, de niño me destrozaron en la primera charla que les di allá. Pero eso me encanta, pero eso hay que sacar un poquito al científico del laboratorio e ir a lidiar con los temas del mundo real. eh, y para que haya un equilibrio, un equilibrio. De esa forma, yo creo que va a haber mucha más conciencia, conciencia y cambio mental ya de que ya paremos la cuestión, si la cuestión no va a funcionar así. Todos querrán un Lamborghini o un avión privado, no sé, no, pero esa cuestión no va a resultar, si no se puede, no se puede esa cuestión. Entiendo. Agradecemos a todos quienes estuvieron conectados durante esta mañana. Estuvimos conversando con el profesor Rodrigo Juque, biólogo marino, doctor en ciencia, académico de la Universidad Austral de Chile, como decía el profesor, y también presidente de la ONG Centro Ballena Azul, uno de los integrantes del informe que se publicó en la revista Nature, una revista muy prestigiosa a nivel científico, con una información que dio la vuelta al mundo y que tiene que ver con la Patagonia chilena, no necesariamente una noticia ni de viaje ni de fotos preciosas, sino que para visualizar una tragedia que vive el mar en la Patagonia Norte, que tiene que ver con esta verdadera carretera que se produce entre Puerto Montt y Aysén, en que embarcaciones industriales, cerca de 1.000 embarcaciones industriales diarias, Rodrigo, son las que Sí, están sí, diariamente. complejizando la vida de la ballena. Todos los días tienen que esquivar entre 1.000 embarcaciones. Yo te decía al principio una fauna de embarcaciones, digamos, grandes, chicas, medianas, lanchas, lanchitas, una alta cantidad de distintas naves, cada cual genera distintos estragos. Situación muy lamentable y que ojalá se tome carta en el asunto porque esta investigación debería contener una respuesta seria por quienes están generando la principal amenaza, digo, para estos cetáceos,
para ir cerrando, Rodrigo, ¿recibiste alguna respuesta de parte de la industria salmonera? ¿Se te acercó alguien a decirte algo a propósito del informe que ustedes publicaron? Hubo una aproximación inicial, pero justamente nosotros hace unos años estuvimos en un APL que se llama un Acuerdo de Producción Limpia, que es una cuestión que visaba el gobierno y juntaba a la industria con la ciencia o con organizaciones ambientales con el propósito de resolver un problema. ¿Ya? Y justamente nosotros planteamos esto mismo. Eh, Sin embargo, ese APL se cerró unilateralmente y no pudimos hacerlo hasta varios años después, por 5 años después. Ojalá pudiéramos realmente poder conversar, ojalá pudiéramos realmente entendernos, comunicarnos, no que esté un buque transitando sobre nuestra cabeza en la cual no podamos entender. Yo creo que es súper entendible. Si hay soluciones que se puedan implementar, bueno, hagámoslas. Si la industria tiene la capacidad para hacerlo, es en ese tema, ¿ya? En este otro, que también es más complicado todavía, como la destrucción de las conexiones ecológicas la destrucción de ecosistemas completos, bueno, cambiemos, ¿sí? No van a poder seguir produciendo si hacen bolsa al mar, ¿ya? Tienen que cambiar el sistema, el foco, ¿ya? Y si no pueden cambiarlo, porque no les renta, bueno, entonces habrá que salir de ahí, ¿ya? Pero ese tipo de conversación tiene que darse, ¿ya? Porque no puede seguir el sistema operando de la forma que lo ha hecho hasta el día de hoy. Más claro, imposible. Profesor, muchas gracias por haber participado de este capítulo del ciclo de conversación organizado por Tompkins Conservation Chile. A todos quienes vieron este capítulo o se sumaron a la mitad o solo llegaron al final, el capítulo va a quedar registrado en nuestras redes sociales. Los invitamos a todos a que sigan las redes sociales también de Centro Ballena Azul, que están haciendo un trabajo muy acucioso y contribuyente a la conservación del ecosistema marino, en particular la defensa de las ballenas. Repito el agradecimiento, profesor Rodrigo, muy agradecido por esta charla, muy interesante, entretenida y profunda, como es el mar, y grande como son las ballenas. El próximo mes, una nueva conversación, vamos a estar anunciando el invitado en las redes sociales durante los días que vienen, y a todos, muchas gracias por participar. Alguien se quedó con alguna duda, la puede emitir al correo contacto@tompkinsconservation.org. Muy buenas tardes, que tengan un lindo día. Rodrigo, muchas gracias y que estén todos muy bien. Chao, chao. Gracias, Pablo. Gracias a Tompkins Conservation y a todos los que estuvieron eh, preguntando y comentando en esta entrevista. Muchas gracias. Buenísimo. Abrazo a todos y muy buenas tardes. Chao, chao.